La vacunación ha sido una estrategia importante que ha logrado contener la ola de mortalidad por COVID-19. A inicios de diciembre de 2020, la pandemia iniciaba una nueva etapa que era la vacunación contra COVID-19. Sin embargo, una de las preguntas importantes es sobre cuánto protegen las vacunas y sobre todo cuántas dosis de refuerzo necesita una persona. ¿Será necesaria la cuarta dosis? Ya con más de 408 millones de personas infectadas y sobre todo con 5.8 millones de personas fallecidas por COVID-19, es importante responder esta pregunta. En una publicación dada este 7 de febrero de 2022, investigadores de España habrían dado respuesta y sobre todo recomendaciones en relación a la cuarta dosis de la vacuna. ¿Qué se espera sobre las dosis de la vacuna de refuerzo? En este video vamos a compartir esta información y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 7 de febrero 2022 en donde investigadores en España darían respuesta a la utilidad o no de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Una situación importante que nosotros debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las dudas muy importantes en relación a la vacunación es cuánto tiempo protegen las vacunas y sobre todo, cuándo se requiere una dosis de refuerzo. Con la llegada de la variante Omicron, se habrían realizado estudios para ver si esta nueva variante era todavía neutralizada por las vacunas actuales. Las investigaciones que se dieron inicialmente demostraron que las vacunas actuales eran útiles, sin embargo se requería una dosis de refuerzo para que la inmunidad pueda neutralizar a esta nueva variante de preocupación. Ante ello, en un trabajo que fue realizado el 23 de diciembre de 2021 por la Agencia de Seguridad Sanitaria en Reino Unido, habrían dado un dato bastante importante a tomar en cuenta. Las dosis de refuerzo solo protegerían 3 meses. Y otro dato importante es que las vacunas con 2 dosis solo darían una protección de 6 meses. Ante ello, la pregunta de la cuarta dosis se ha estado dando. Y sobre todo, todavía no se define si aplicar o no a la población en general. En una publicación dada este 7 de febrero 2022, una pregunta importante se habría tratado de buscar respuesta. ¿Una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 podría sobreestimular al sistema inmune? Una duda que las personas sobre todo tendrían, en donde recibir muchas vacunas de refuerzo no sabríamos cuál sería el efecto que podría producir. Si el efecto va a ser positivo en generar mayor inmunidad o si el efecto va a ser al contrario, contraproducente. En relación a este tema, algunos expertos advierten que eternizar las inyecciones de refuerzo podría ser contraproducente. ¿Cuál es el papel de la inmunidad adquirida por vacunación y la protección dada por haberse contagiado? Es lo que los investigadores han tratado de responder en esta publicación. Es importante que una de las nociones a no estar eternizando las dosis de refuerzo es de que no es posible vacunar a todo el planeta cada 4 o 6 meses. En primer lugar, no es sostenible y en segundo lugar, ni accesible. En el futuro se debe apuntar a los grupos de riesgo y eso lo advirtió Andrew Pollard, presidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización de Reino Unido y asimismo director de Oxford Vaccine Group, que ayudó a desarrollar la vacuna AstraZeneca. Otro punto muy importante es que hoy día menos del 10% de las familias de bajos recursos han recibido su primera dosis, por lo que la idea de una cuarta dosis a nivel mundial simplemente no es real. Puntos importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, conocer de que la sostenibilidad de dar una cuarta dosis y vacunar con refuerzo cada 6 meses al mundo no es sostenible ni mucho menos accesible. Pero ¿qué pasaría con la respuesta inmunitaria?
podría sobreestimular al sistema inmune las vacunas. En relación a ello, los expertos habrían mencionado, sobre todo, de que no se deben dar 4 dosis de la vacuna en menos de un año, porque significaría sobreestimular al sistema inmune, pudiendo provocar un efecto contrario al que se busca y no responder cuando llegue la infección. Si es posible, esta dosis debería aplicarse solo en situaciones excepcionales en personas inmunocomprometidas. Es muy importante que ello habría mencionado un inmunólogo de la Universidad de Valladolid. El hablar sobre la estimulación del sistema inmune no es hablar de debilitar al sistema inmune, es hablar de disminuir la eficacia de la vacuna, dado que el sistema inmune ya conocería al antígeno y de una u otra manera podría provocar una tolerancia inmunológica, una situación importante a conocer. Y cuando se dé la infección, dada esta tolerancia inmunológica, no tendría una respuesta eficaz el sistema inmunitario. Situación importante a tomar en cuenta. Ya inmunólogos mencionan la sobreestimulación que se podría dar dosis constantes de refuerzo. Un punto importante en donde finalmente la respuesta inmunitaria no sería eficaz como uno busca. Igualmente, en el estudio que se habría publicado en Israel en relación a la cuarta dosis, habría mostrado que lamentablemente los efectos buscados de mejorar la respuesta inmunitaria no lograba neutralizar a la variante Ómicron. Resultados preliminares que hablarían sobre la eficacia de la cuarta dosis. Sin embargo, en publicaciones recientes se ha estado hablando sobre la inmunidad robusta o la superinmunidad, situación que ocurriría en la combinación de la infección con la vacunación, ya sea que la persona estuvo vacunada y se infectó, o que la persona se infectó y luego recibió las vacunas. En ese sentido, los estudios han demostrado que la respuesta inmunitaria sería más robusta y podría tener un efecto mucho más positivo. Las dudas de la cuarta dosis, las dudas de cuál será el esquema de vacunación que se venga, todavía siguen pendientes en responder. Es importante que mientras tanto las personas estén atentos a lo que se va comunicando en cada país, pero sobre todo no bajemos la guardia. La mejor protección para evitar las infecciones por COVID-19 va a ser no bajar los protocolos de cuidados de bioseguridad. El mantener las mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos, agua y jabón van a ser las medidas más efectivas que van a evitar la infección por el coronavirus. La duda y la incertidumbre sobre las dosis de refuerzo, cuarta dosis y posiblemente otras vacunas que se desarrollen todavía no ha sido esclarecida. Sin embargo, debemos estar atentos a lo que las investigaciones mencionen. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante en relación al efecto y a la necesidad de la cuarta dosis. Para muchos expertos, la cuarta dosis lamentablemente no es ni accesible ni sostenible para el mundo entero. Existen poblaciones de familias de bajos recursos que prácticamente solo el 10% ha recibido una primera dosis y se ve poco sostenible recibir 4 dosis de ello. Igualmente, las investigaciones estarían mencionando que colocar las vacunas de refuerzo, sobre todo 3 o 4 vacunas en menos de un año, causaría una sobreestimulación del sistema inmune y esto podría llevar a una respuesta contraproducente, en donde ante la infección por el virus, la respuesta inmune generada por las vacunas no protegería de un cuadro severo. Situaciones que todavía deben ser evaluadas, sin embargo, todavía no se tiene conductas exactas en relación a una cuarta dosis de la vacuna. Las investigaciones continúan, por eso es muy importante estar atento a los resultados. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número
más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.